contenidos actitudinales, motivar, invitar al alumno, hacerlo reflexivo. Entonces, también logró integrar el contenido actitudinal y el contenido procedimental, que es donde los alumnos o usted les explica o les deja la instrucción, la actividad de lo que van a realizar paso a paso, pero sobre todo siempre recordarles para qué. El día de hoy les voy a mostrar la mochila viajera para favorecer su lenguaje, favorecer su escritura, favorecer su lectura. Lo que ustedes hayan elegido favorecer es muy importante siempre comunicar al alumno antes de iniciar la actividad y al final cerrar preguntándole qué aprendimos, para qué lo aprendimos, qué lo hicimos, porque en muchas ocasiones los estudiantes realizan las actividades, pero pues al final se van a su casa y nosotros no logramos hacer un cierre o termina la clase virtual, por ejemplo, y no alcanzamos a hacer un cierre que nos permita valorar precisamente esa actividad. A lo mejor vamos a valorar el conjunto de la situación o vamos a valorar ya cuando termine de aplicar toda mi planeación, pero una vez que termine ese día, pues es importante siempre hacer un cierre para yo poder evaluar y registrar de qué manera avanzaron mis alumnos en esa actividad. Entonces, le agradezco muchísimo, maestro, felicidades por su estrategia y lo más importante aquí pues es aplicarla, llevarla a la práctica. Muchas gracias y bienvenidos los que se van reincorporando. Vamos ahora a continuar. Le voy a hacer la palabra al maestro Jesús Alejandro Ibarra. Adelante para que exponga, por favor, y luego vamos levantando la manita el resto. Muchas gracias. ¿Está listo, maestro Jesús? O si gusta, continuamos con la maestra Juani Valencia. Sí, claro, en un momento presente. Gracias, maestra. Ya lo pueden observar. Sí, sí se aprecia. Sí, Juani. Gracias. Bueno, el diseño de estrategia didáctica que yo hice está empleado para alumnos del tercer grado de educación primaria en la materia de español. El nombre de la estrategia es Jugando y aprendiendo con los cuentos. La duración total es de 80 minutos. El tema es describir escenarios y personajes de cuentos. En los objetivos quise incorporar 3, que es mejorar el nivel lector de los alumnos, mayor vocabulario y crear en los alumnos el hábito lector. Y en las competencias es emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender, lectora, que es para decodificar información, y también para identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas. Bueno, aquí en el contexto yo puse que son alumnos de tercer grado que presentan un bajo nivel de comprensión lectora. Entonces, en base a eso, quise emplear esta actividad que es sobre los cuentos y de esa manera los alumnos podrán tener más comprensión lectora, pero lo harán de una manera divertida, que es con los cuentos. En los contenidos, en los conceptuales, puse que es identificar las características del contexto en el que se desarrolla la historia, así como el de los personajes. En los procedimentales, proporcionar vocabulario para crear historias, explicar las características y elementos de los cuentos. Y en los actitudinales, interiorizar en la lectura y comprensión de la misma, explicar con claridad actividades a realizar y permitir que los alumnos expresen sus ideas y pensamientos. En esta parte, pues ya incluía lo de la escucha activa, porque todos escucharán a sus alumnos, a sus compañeros,
y todas las ideas que ellos tengan. En la sustentación teórica yo quise poner el enfoque competencial, ya que este enfoque por competencias es una metodología que facilita a los alumnos que adquieran los contenidos de una materia, pero que los hagan de manera práctica y no que se tengan que memorizar cosas. Entonces, en esa parte me basé en eso, que los alumnos puedan trabajar. Y ya entrando a la secuencia didáctica, al inicio es preguntar al grupo si alguna vez han leído o les han comentado algún cuento. Y también haciendo uso de preguntas como de qué trata, qué personajes intervienen, cómo son, en qué escenario se desarrolla la historia. Y posterior a esto que los alumnos contesten, se realizarán equipos de 4 personas en el que van a leer un cuento que haya disponible en el salón de clases. Y después de leerlo entre todos, igual de manera colaborativa, deben de enlistar los personajes del cuento y mencionar cuál es la participación de cada uno. Y después comentar cuál es el momento más emocionante del cuento. Aquí lo que se quiere hacer es que entre todos puedan llegar a una conclusión, puedan compartir sus ideas y entre unos a otros escucharse. En el desarrollo, que es 40 minutos, explicar de manera clara los elementos y características de los cuentos. Por consiguiente, ver el video, el cuento y sus partes para reforzar la explicación y que de esta manera le quede más claro este aprendizaje a los alumnos. Y para poner en práctica esto ya sería realizar la dinámica recordamos y ordenamos la historia, que consiste en escribir en tarjetas las partes y los personajes más importantes del cuento leído al principio de la clase. Y cada tarjeta debe tener solo un párrafo o un acontecimiento importante. Y lo que van a hacer es, con esas tarjetas es revolverlas y entre todos ir escogiendo y también de esa manera ir armando la historia. Cada uno dirá, no, es que este va primero, este va después, este lo último y así. Y entre todos armar la historia. Después de que se ordene la historia, por medio del juego La Papa se quema, escoger a un alumno para que explique la historia completa, al igual que qué fue lo que más le gustó y cuáles fueron las dificultades que tuvieron para ordenar la historia. Y finalmente, crear una historia que incluya todos los elementos vistos en clase. En este caso son los elementos del cuento, sus personajes, las partes del mismo, y ya después la participación de manera voluntaria, en donde contarán a sus compañeros el cuento que inventaron, por qué lo hicieron, qué tomaron en cuenta. Y en los recursos y medios, pues ya sería libros de cuentos, el video, computadora, bocina, tarjetas, plumones, pelota, cuaderno de trabajo y lápiz. Y en las estrategias de evaluación, en la actividad evaluativa será el cuento inventado. La técnica de evaluación será la observación y una coevaluación. Y en instrumento de evaluación, una lista de cotejo. La lista de cotejo yo la hice en base al cuento inventado. En este caso puse un nombre de cualquier alumno, sería Javier de Jesús Padilla. La asignatura de lengua materna español y en las evidencias es el cuento. Puse 6 indicadores. El primero es si se identifica los personajes principales y secundarios y ya se pondrá si cumple o no y dependiendo qué tanto lo hizo, ya se le pondrá 2 puntos o en su caso 1. En el segundo, describe las características y forma de ser de los personajes. En la tercera, sigue las instrucciones paso a paso. En la cuarta, tiene errores ortográficos. 5, escribe de manera clara y legible. Y 6, comprendió el tema y lo plasmó en su cuento. Y esta estrategia didáctica me llamó mucho la atención porque de cierta manera se incluye lo que es la escucha activa y la comunicación, porque entre todos trabajan y dan su punto de vista, su opinión, y de esa manera se va creando, en este caso, una historia o pueden llegar a una conclusión. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, maestra Juani. Podemos identificar plenamente todos los elementos
del día de ayer. Inclusive, bueno, están las estrategias de enseñanza en donde primero identifica las necesidades de su grupo, qué es lo que ellos necesitan y cómo lo voy a trabajar. Después comienza ya a establecer las estrategias instruccionales en donde les va comentando o va registrando en su plan todos los procedimientos que tienen que llevar a cabo los estudiantes. Por ejemplo, que se organicen también en equipos de manera grupal, que elaboren tarjetas, que sea trabajo colaborativo, etcétera. Y de igual manera se identifican las estrategias de aprendizaje en donde los mismos alumnos se dan cuenta de cómo tienen que trabajar para llevar a cabo o acceder a ese aprendizaje. Entonces, felicidades, maestra Juani. También muchas gracias por incluir la estrategia de evaluación, esa herramienta de la lista de cotejo en donde usted desglosa la competencia, el objetivo que está planteando desde un inicio y cómo va estableciendo indicador por indicador para poder lograr destacar si el alumno adquirió o no el conocimiento. Muchas gracias, maestra Juani. Gracias. Bueno, ahora a usted le cedo la palabra, maestro Jesús. Sí. Ok, perfecto, adelante. Y después continuamos con la maestra Luz Helene. ¿Sí me ven? Aún no. Voy a tener problemas. Si gusta, si se le dificulta por la conexión, la puede explicar con mucho gusto. Ok. Bueno, en primer lugar, pues nosotros en la educación media superior nos piden que elaboremos nuestra secuencia didáctica en una página que nos dan ellos, que es www.planeaciondidáctica.cen.gov.mx. Nosotros nos piden que elaboremos una secuencia por cada producto esperado. Primeramente nos pide lo que es la identificación, donde es el nombre de la escuela, qué semestre vas a implementar esa secuencia, cuántas horas, a qué área de conocimiento pertenece, que es humanidades. Por ejemplo, estoy explicando de la materia de filosofía, de tema de filosofía. Nos pide que pongamos la transversalidad con otras asignaturas, que ahí precisamente le pongo lo que es lógica. Ponemos lo que es el ámbito del perfil de egreso. Y de ahí sigue el otro cuadrante que es intenciones formativas, que son el propósito de la asignatura, ejes disciplinarios, componentes, contenido central, aprendizajes esperados y procesos de aprendizaje. Y por último, lo que son contenidos específicos. Después entramos lo que es al otro cuadrante, que es apertura. Vienen las actividades del docente, recursos utilizados y lo que es la duración. Viene la actividad del estudiante, o sea, lo que va a realizar el estudiante. Por ejemplo, en la actividad del docente pongo presentación de facilitador y los alumnos de conocer el propósito, competencias, temario del PA1, o sea, lo que es el producto esperado número 1, y recuperación de saberes previos. La actividad que recibirá el estudiante es contestar el cuestionario de diagnóstico, que tiene una ponderación del 5%. Y luego entramos a lo que es el desarrollo. La actividad del docente el docente les comunicará que leerá el tema, cuáles son los medios y obstáculos relacionados con nuestro acceso al mundo, explica el trabajo de la actividad, del aprendizaje, y que se encuentra en la página número 12 del libro de temas de filosofía de Laura González.
También nuevamente vienen lo que son los recursos, la duración y la actividad que realizará el estudiante, y la ponderación. Y así sucesivamente en el cierre también viene también la actividad del docente y la actividad del joven. Y por último viene lo que son recursos por utilizar, que son libreta profesional, pintarrón, papel bond, hoja blanca, equipo, computadora e impresora, bibliografía, tema de filosofía de Laura, y luego por quién elaboró la secuencia, quién valida, y por último lo que es perdón, ya sería todo, señorita. Qué amable maestro Jesús. Bueno, ahí logramos escuchar de qué manera primero está organizada la educación media superior, en donde comentaba el maestro que, bueno, ellos tienen que adjuntar o enviar a una plataforma su planeación. Y si bien los elementos son muy similares, no hay que perder de vista el enfoque y el perfil, que era uno de los datos de los ambientes innovadores de aprendizaje que platicábamos el día de ayer. Ubicar el currículum, de dónde voy a partir para poder diseñar esos aprendizajes, esas actividades, esa secuencia didáctica que me va a llevar a trabajar con los estudiantes y a lograr que, número uno, no haya tiempos muertos, número dos, que haya una hilación con un inicio, desarrollo y cierre para que yo logre concluir con estas actividades. Muchas gracias, maestro Jesús. Le cedo la palabra. Sí, gracias. Gracias a usted. Le cedo la palabra a la maestra Luz. Adelante. Gracias. En un momento presento. ¿Ya se ve mi pantalla? ¿Logramos ver el espejo de las cámaras? Ah, ok. ¿Ahora ya se ve la secuencia? Así es. Bueno, yo tomé como plantilla una de las secuencias didácticas que hemos utilizado. Esta tabla la he utilizado la utilicé para las prácticas del semestre pasado. Por eso aparece la escuela secundaria donde practiqué y el nombre de la docente titular y el grado y el grupo en el que practiqué. Bueno, el aprendizaje esperado es favorecer y poner en práctica la comunicación asertiva y escuchar activamente para la expresión de emociones y resolver conflictos. Estamos en un grupo de segundo año de secundaria en una clase de física, porque yo tengo la especialidad de física, aunque podemos nosotros como maestros darle un espacio para saber cómo se sienten nuestros alumnos. Así que, pues, la situación didáctica es cómo le dirías a tu compañero o tu compañera de clase o amigo algo que no te gusta de él o algo que te gusta de él. Y para ellos, ¿qué es la comunicación asertiva? Después, el propósito de la actividad es conocer la relación con los demás y identificar cómo me siento, sea coherente de cómo me ven los demás. En el momento, en el inicio, déjenle bajo. En el momento, en el inicio, son 5 minutos para la presentación, en la introducción de la dinámica, así como los materiales que se va a utilizar será la plataforma de Google Meet. Este es una planeación para una clase virtual. El alumno dará un saludo a la maestra, a los docentes, y se mantendrá en silencio. Sin embargo, pues tendrá su cámara apagada, pues porque depende de la conectividad que hay entre sus compañeros y la clase.
y pues mantendrá el orden para atender las indicaciones. De actitud, pues el alumno se muestra respetuoso y mantiene una actitud participativa. Y como producto, pues el docente tendrá que tomar lista y pues algunas participaciones o algunas dudas. Y pues en caso de que algún alumno no pueda conectarse, pues se mantendrá la actividad en Google Classroom en esta plataforma para que se retroalimente y busque el tema a tratar. Bueno, en el desarrollo la actividad consiste en que el docente va a presentar una presentación de PowerPoint que se titula A mi amigo, este es el nombre de la actividad. Entonces, el docente describe que en la actividad se necesita un papel y bolígrafo, se le asigna a un compañero, el maestro va a asignar a un compañero, a otro compañero, para que le redacte una carta. Le da a conocer por medio de que inicie con las frases lo que más me gusta de él o ella es que, o, o de lo que más orgulloso se siente es, y en este caso para decir cosas que no le gusta de él y hacerlo de manera asertiva, en ocasiones comete errores como, y pues utiliza este tiempo de 20 minutos para responder las dudas de los alumnos y observar cómo realizan esta actividad. Y bueno, el alumno tendrá que seguir estas indicaciones respetuosamente durante este tiempo de la sesión. También el alumno pues tiene que contestar a la interrogante generadora de cómo le diría a su compañero algo que le gusta de él y algo que no le gusta de él. Y pues también redacta su carta. También mantiene una actitud participativa durante el desarrollo de la sesión. Él va a tomar notas y va a hacer la redacción de su carta y pues el maestro va a registrar las participaciones y dudas que tengan los alumnos. De igual manera, en caso de que pues, un alumno no se conecte, pues más se mantendrá esta actividad en la plataforma de Google Classroom. Ya que se dieron los primeros 25 minutos para el desarrollo y el inicio de la actividad, como cierre de 25 minutos, algunos compañeros alumnos van a exponer su carta hacia su compañero, participando, pues diciéndole todo lo que le gusta y todo lo que no le gusta de esta manera asertiva. Obviamente nosotros como profesores pues tenemos que a veces que corregir algo, que algunas frases o algunas cosas que se sientan ofendidos, entonces pues ya tendrá que hacerle las observaciones nosotros los maestros. Y bueno, el maestro también explica de cómo qué tan importante es la comunicación asertiva para resolver un conflicto y pues así llega a la conclusión de que pues para tener una buena comunicación con alguien tenemos que ser asertivos, tenemos que pensar bien qué tenemos que decirle eh, para no caer en los malos entendidos, llegar a la agresividad o a los gritos en este caso que a veces algunas palabras que alguien nos dice, la forma en la que los dice, pues nos ofende y bueno, el alumno entrega su carta a su compañero y hace su resumen de reflexión. Al final, el maestro les dice que hagan un resumen de reflexión de media cuartilla o más, y así el alumno entrega este resumen de reflexión y su carta a su compañero. El resumen de reflexión va a ser para calificar la actividad. El alumno identifica el concepto de comunicación asertiva y aprende a comunicarse con los demás de esta manera. El alumno desarrolla una actividad que va de la mano con la presentación de la clase y pues el alumno también mantiene su actitud positiva y respetuosa en todo momento. En este momento de cierre, cuando los demás compañeros están exponiendo la carta redactada a sus compañeros. Y pues la toma de la actividad, participaciones de los alumnos y la resolución de este. Y pues al final, igual de manera, en caso de que algunos no se pudieron conectar, pues se les brindarán esta actividad y se mantendrá en la plataforma de Google Classroom.
Bueno, en las competencias y habilidades pues destacan la comunicación lingüística, que el lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación, comprensión de la realidad, construcción y comunicación del conocimiento y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. Esta carta de a mi amigo destaca mucho esta competencia porque pues ponen en práctica sus habilidades de escritura, de cómo se fluyen sus palabras, cómo se expresa ante los demás y bueno, y cómo expresa también sus emociones, en este caso a su compañero, a su amigo, de que le gusta, que admira de él y que no admira de él. Y pues, como es una clase virtual, pues destaca también la competencia digital, el uso de las TIC. Y bueno, aunque es una clase o énfasis en física, podemos dar esto a 50 minutos para ver cómo es la relación entre compañeros. Y pues aquí está un poco del marco teórico y el material de consulta. Muchas gracias, compañera Luz, maestra. Pues podemos identificar su modelo de secuencia didáctica, su inicio, su desarrollo, su cierre, el inicio en donde comienza cuestionando, identificando los aprendizajes y activando la atención de los estudiantes. Después podemos identificar el momento de desarrollo, en donde va focalizando la atención e identificando o pidiéndole a los estudiantes que vayan realizando su secuencia, sus actividades y un momento de cierre para resumir la lección. Aquí lo importante siempre es tener en cuenta nuestra competencia, nuestro aprendizaje esperado, nuestro objetivo. Si yo quiero trabajar tal vez las matemáticas, la física, la química, algún tema en específico de ellos, ¿de qué manera? De manera transversal yo puedo ir integrando estos conceptos, esta comunicación asertiva y esta escucha activa. Muchas gracias, maestra Luz Helene. Y como les comento, es muy importante lograr esa transversalidad. Si yo quisiera tal vez favorecer otro aprendizaje, pues de qué manera puedo yo incluir actividades para favorecer ese aprendizaje, pero aparte la competencia comunicativa, la escucha activa, la asertividad. Gracias, maestra Luz, felicidades. Les doy el micrófono al maestro Luis Lozano y posteriormente al maestro Heiser Coutinho. Bueno, buenas tardes. Primeramente una disculpa, la verdad estuvimos hoy toda la mañana en la escuela porque pues el lunes ya arrancamos con las clases y hasta ahorita me di cuenta del correo del cambio de horario, entonces una disculpa. Voy a proyectar un formato de mi estrategia didáctica, que es el que trabajamos en nuestro centro. No sé si ahí se ve. Sí, ahí se aprecia. Ok, decirles que este plan de estudios es nuevo. Es un plan de estudio de 2018. De hecho, esta es la primera generación. En este año sale la primera generación con esta reforma educativa y este es el formato que tenemos en todas las licenciaturas. Es decir, es un formato que se utiliza para llevar a cabo nuestras estrategias didácticas. Y lo que voy a proyectarles, obvio, no les voy a leer toda la parte porque si es un tanto extenso, voy a ir dando una síntesis. Bueno, los primeros son los datos de identificación. El nombre de la licenciatura es una licenciatura en la enseñanza y aprendizaje de español en educación secundaria. Quinto semestre. El curso que voy a impartir se llama Didáctica de la Escritura. Es un trayecto formativo de práctica profesional. Trabajamos 4 horas a la semana. Y bueno, ahí tenemos el propósito: que el estudiante normalista analice teorías y modelos que se han adoptado en la educación formal para impulsar los procesos de enseñanza y aprendizaje de la expresión escrita. Posteriormente vienen las competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso. Decirles que este perfil de egreso prácticamente lo tenemos, pero sí al frente, porque es a donde le apuntamos, que nuestros egresados cumplan al término de la carrera con la mayor parte de este perfil. Y bueno, ahí vienen las competencias
tanto genéricas, profesionales y disciplinares. Voy a leer solamente algunas de las genéricas. Por ejemplo, soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo, algo que la verdad sí nos cuesta trabajo, este pensamiento crítico. Otra de ellas es utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica. Decirles que aquí en este asunto casi no hay tanto problema porque los muchachos trabajan perfectamente a las tecnologías, inclusive a veces más que nosotros. Los profesionales, una de las competencias profesionales, identifica marcos teóricos y epistemológicos del español, sus avances y enfoques didácticos para la enseñanza y aprendizaje. En cuanto a las disciplinares, conoce las diferentes disciplinas y teorías lingüísticas que sustentan la didáctica de la lengua. Y otra más que es importante, conoce las características lingüísticas y pragmáticas, así como las funciones de los textos para identificar sus procesos de comprensión y producción en ambientes y soportes diversos. El otro apartado refiere a la estructura general del curso. ¿Cómo viene este curso? El curso se proyecta desde el enfoque comunicativo sociocultural, donde la escritura es considerada como un proceso complejo en el que intervienen de manera interrelacionada factores socioculturales, emotivos, afectivos, que vaya que si los hay en este tiempo, cognitivos, físicos, discursivos y también pragmáticos y verbales. Es decir, la estructura del curso va a que nuestros alumnos realmente se metan a escribir, pero una escritura desde el punto de vista sociocultural. Viene otro apartado donde dice las orientaciones para el aprendizaje y la enseñanza. Dado que la licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español de la educación secundaria tiene como propósito fundamental la formación de profesionales de la educación capaces de promover el desarrollo de las competencias comunicativas, tanto oral como escrita, a través de las prácticas sociales del lenguaje, es conveniente que el docente formador impulse estrategias en las que haga evidente que el desarrollo del proceso de la escritura, es decir, volvemos al mismo punto. Aquí los alumnos van a entender lo que es la teoría de la escritura a través de las diversas épocas, pero también lo van a llevar a la práctica considerando la época actual. Vienen también los elementos para la evaluación. En este curso, al igual que todos los que integran el plan de estudios de la licenciatura, se adopta la evaluación basada en competencias, caracterizada por el desarrollo de situaciones que permitan observar y documentar los niveles de desempeño que logran los estudiantes. Estos elementos para la evaluación tienen mucha relación con lo que es el perfil de egreso. Aquí viene la transversalidad, cursos con los que se relaciona, y aquí tenemos en negrillas cuáles cursos se relacionan en el primer semestre, en el segundo semestre y en el tercer semestre, que son los fundamentales. Por ejemplo, en el primer semestre ya cursaron Introducción a la Enseñanza del Español y revisaron los marcos teóricos del campo disciplinar de lenguaje y comunicación, además de los enfoques de la enseñanza y aprendizaje. En el segundo semestre de la licenciatura también llevaron una asignatura llamada textos expositivos, textos narrativos y poéticos, que también se relaciona con ellos. Y en el tercer semestre llevaron didáctica de la lengua y la literatura. Estos cursos les dan referentes a los chicos para que puedan entrar a las actividades de esta nueva asignatura. Y ahora sí, ya viene nuestra primera unidad de aprendizaje, que es la que voy a trabajar ahorita. De hecho, esta estrategia la voy a llevar a cabo el 31 de agosto, 3, 7 y 10 de septiembre. Está considerada para esas fechas. Entonces ya viene aquí desglosado la unidad de aprendizaje 1, que se llama Teorías y Modelos de la Didáctica de la Escritura. Nuevamente trae 3 rubros de las competencias genéricas, competencias profesionales y competencias disciplinares exclusivas de esta unidad, que es, insisto, nuestro reflejo hacia el perfil de egreso. Y ya después viene el desarrollo de la unidad de aprendizaje, donde de alguna manera ya trabajamos un propósito más específico de esta unidad, que dice que el estudiantado normalista analice teorías y modelos que se han adoptado en la educación formal para impulsar los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la expresión escrita
a través de la revisión de metodologías, uso y microhabilidades cognitivas. También ya viene la evidencia de esta primera estrategia, y aquí la evidencia es un organizador gráfico. Pareciera que la evidencia es relativamente sencilla. Sin embargo, ¿cuáles son los criterios e instrumentos de evaluación que vamos a observar en este organizador? Primeramente, el alumno normalista demuestra un nivel óptimo de análisis, comprensión y síntesis de textos escritos. Simplemente trabajar esto, análisis, comprensión y síntesis, y reflejarlo en un organizador, sí nos va a llevar un trabajo más exhaustivo. El segundo criterio es: considera los 4 enfoques didácticos de la escritura. El siguiente, elabora un organizador gráfico factible de ser comprendido. El penúltimo o el último es: cumple con la puntualidad en su entrega, y el instrumento será una rúbrica. Estos son los criterios para la evidencia. ¿Cuáles son las actividades? Vamos a iniciar nuestra clase el próximo martes de una manera muy peculiar, porque vamos a invitar a un docente de secundaria que tiene 15 años de experiencia dando español, tanto en el medio rural como en el medio urbano. Entonces va a estar con nosotros una maestra de español para que comparta su experiencia al trabajar el componente de expresión escrita desde diferentes perspectivas metodológicas. Ya tuvimos la entrevista con la compañera, que por cierto es egresada de nuestra escuela, y que les va a hablar precisamente a nuestros alumnos cuál ha sido su experiencia con sus chicos de secundaria en relación a la expresión escrita, cuáles son las deficiencias que ella nota o que ella de alguna manera rescata cuando empieza a trabajar estos contenidos, y qué es lo que ella hace ante esa problemática. Salen sus alumnos de la primaria con muchas deficiencias o llegan ya con la expresión escrita totalmente aceptada. Es decir, va a ser una charla interesante. Lo que venden en negrillas en las actividades tiene relación con lo que hemos estado viendo en este taller. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta charla? Promover la escucha activa de parte de los estudiantes con el propósito de apropiarse de elementos teórico-prácticos que a la postre sean fundamentales en la construcción de conocimiento. Y aquí vamos a tener un reto importante, porque la clase obviamente va a ser vía Zoom. Entonces, sí tendremos lo que decíamos de crear un ambiente de interés, de motivación, para que ellos realmente lleven a cabo esta escucha activa. También vamos a realizar una plenaria donde cada estudiante exprese lo aprendido de la charla anterior en relación a la expresión escrita en la escuela secundaria. Viene otra actividad en negrilla que dice: redactar una frase alusiva a la importancia de escuchar con actitud y disposición para generar un aprendizaje significativo. Analizar referentes que permitan al estudiante normalista identificar con precisión diferentes enfoques didácticos de la escritura y sus derivaciones metodológicas. Y aquí vienen ya los 4 enfoques desde el punto de vista teórico que ellos deben de analizar. Después vienen una serie de interrogantes que van a ser guía para este análisis teórico, cómo surge cada enfoque, en qué contexto se expresa. Todas estas preguntas les van a servir a los estudiantes para que revisen este referente teórico. Finalmente, realizar una plenaria para analizar los productos de cada estudiante, enfatizando en la importancia de practicar la escucha activa. En cuanto a los contenidos o el contenido que marca nuestro programa o mi programa, es metodologías para la enseñanza y el aprendizaje de la expresión escrita desde diferentes perspectivas. Y los recursos de apoyo, viene el texto, es un texto de Daniel Casani, muy interesante, una lectura muy didáctica, y el recurso digital es Zoom, el correo electrónico y el WhatsApp. Entonces, pues esto es a grandes rasgos lo que vamos a trabajar a partir de la próxima semana. Les agradezco su atención. Gracias, maestro Luis. Pues felicidades por esta labor titánica de diseñar programas
para los futuros docentes de educación secundaria. Si bien vemos en su plan, pues son una gran cantidad de elementos y una responsabilidad lograr aplicar todos ellos con los estudiantes, con los próximos maestros. Entonces, identificamos también los elementos teóricos, la importancia de tener muy bien específico, usted lo decía con sus palabras, lo tienen de base, ese perfil de egreso, que no se nos olvide, igualmente cuando ustedes o ya nosotros nos encontramos en la función, tener un espacio en la oficina, en el salón de clases, con mi competencia, con mi aprendizaje, con mi perfil de egreso muy bien establecido para que no lo olvidemos y podamos trabajar con base en ello, ser y formar personas reflexivas, autónomas, como lo comentaba ahí el maestro, entes teóricos, incluir esa parte de las últimas sesiones que decía que iban a incluir el 31 de agosto a un agente externo. Esto también es muy... contribuye de una manera significativa al momento de llevar a cabo la clase. Voy a llevar a alguien más que ya es experto en ese tema, independientemente del tema que yo les quiera mostrar a mis estudiantes, para que les explique con sus palabras eso que yo quiero que ellos adquieran en los aprendizajes. Entonces, muy buena estrategia, la cual podremos aquí anotar en nuestros productos del día de hoy, en este compartir de experiencias didácticas para irnos enriqueciendo poco a poco. Muchísimas gracias, maestro Luis, por su intervención. Y a continuación gracias, maestro. Voy a hacer la palabra a nuestro compañero Heiser. Les recuerdo que solamente nos van a quedar 30 minutos. Yo espero que la mayoría alcance a exponer, pero si no es así, con todo gusto les voy a recibir sus situaciones didácticas para revisarlas, y si gustan también en el mismo correo me pueden decir: maestra, yo la quisiera compartir con mis compañeros, y con gusto yo les hago el favor de reenviarla a todo el bonito grupo que estamos aquí el día de hoy. Maestro Heiser, adelante. Informática de Cresur tiene su micrófono abierto. Gracias. Pero ahí se logra ver la hoja de Word. Sí, ya la apreciamos, maestro. Ok, buenas tardes. Soy de la Escuela de Licenciatura, la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria Villaflores de Chiapas. Mi nombre es Heiser, soy de séptimo semestre. Bueno, para comenzar la estrategia didáctica que estuve utilizando, voy a centrarme en la asignatura de artística, contextualizando también un poquito con la asignatura de español. Y primeramente, para poder entender las actividades de la estrategia, los pongo en contexto. Son alumnos de primer año de primaria, con alrededor de 25 alumnos. Tienen problemas para expresar sentimientos y principalmente comunicarse con sus compañeros. El contexto de la escuela es urbana. La mayoría de los alumnos son hijos de comerciantes y una minoría hijos de profesionistas. Me voy a centrar en la clase de artística, en la lección 6 de Hola, hoy soy una silla. Del bloque primero, lenguaje artístico de teatro. La competencia a la que estoy favoreciendo en el perfil de egreso sería: utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interpretar distintos contextos sociales y culturales. Además, posee las herramientas básicas para comunicarse en lengua adicional. Esta es la competencia de la asignatura de español. El aprendizaje esperado es de la materia artística, que dice: utiliza la expresión corporal para comunicarse ideas y sentimientos. Bueno, retomando un poquito con lo que se había mencionado en las sesiones anteriores, me pareció interesante todo sobre el escucha activa y todo el proceso de comunicación que podemos llegar a tener con nuestros alumnos, pero yo siento que también es importante el saber expresar lo que yo quiero decir
y también manifestarlo, ¿no? Manifestar esas emociones, esa inquietud que me está generando el poder hablar con otra persona, pero también utilizando mi cuerpo, usando mis gestos, mis movimientos, ¿no? Entonces, en esto se va a centrar la estrategia. Al inicio le puse que el maestro va a plantear las ideas generales y de las actividades que se van a realizar durante la sesión, además de explicar algunos conceptos claves para dar para que los alumnos asimilen las actividades, como es la expresión, la comunicación y el lenguaje. Primero el maestro va a diagnosticar, voy a diagnosticar primero a mis alumnos con algunas preguntas que me permitan saber un poquito de cómo se expresan con sus compañeros, cómo se expresan con una persona mayor o con una persona menor que ellos, qué expresiones o qué lenguaje utilizan. Cuando quieren que les den atención, qué expresiones realizan, qué hacen para que llamen la atención y los escuchen, ¿no? También preguntar acerca de qué gestos utilizan a menudo para comunicarse. En esto referencia, pues, no sé, levantar la ceja cuando algo no me parece, o hacer gestos con la cara que tal vez estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, o de que no me permite tal vez hablar, pero sí expresarlo, ¿no? Que también la expresión corporal, la expresión de los gestos es una parte importante de la comunicación. También vamos a realizar una lluvia de ideas con la que se puedan explicar otras actividades que se puedan realizar durante la clase. Para el desarrollo, planteé actividades que voy a colocar en el pizarrón 5 imágenes de expresiones diferentes con una frase que dice: hoy por la mañana me levanté con mucha hambre y no sé qué puedo comer. En esto los alumnos tendrán que repetir la frase como tal, pero expresándolo con las emociones que se le dice, ¿no? Y también interpretándolo con su cuerpo. Cuando están molestos, están enojados. Hoy por la mañana me levanté con mucha hambre y no sé qué puedo comer. O decirlo, ¿no? Con una alegría, con un gesto de que están agotados, que están apenados, ¿no? También para que ellos vayan ejercitando esa parte de la expresión. Principalmente ellos que están en primer grado están en ese proceso de sociabilización o de sociabilizar con otros niños, ¿no? Que les permita ampliar ese campo de conocimiento y que les dé esa abertura a la comunicación, al expresar sus sentimientos, sus ideas, ¿no? Y que también aprendan de cómo defender sus ideas, ¿no? Sus ideales principalmente, y que se sientan escuchados, incluidos en una clase o en una conversación, ya sea con una persona adulta o con alguien menor o con quien sea, ¿no? O sea, que se sienta incluido, porque también a eso va la educación, o sea, llevarlo a una educación inclusiva desde primer año del kinder, desde el momento en que el niño ingresa ya a las primeras experiencias de educación, ¿no? Dice, como segunda actividad para esta parte del desarrollo, los niños tendrán que hacer parejas a través de un juego del barco segundo, un juego popular, y donde cada pareja se colocará frente al grupo, les va a tocar una frase de algún cuento que ellos conozcan, un cuento popular, donde deberán estudiarlo y presentarlo al resto del grupo. Pero esto será algo complejo porque ya que no podrán hablar, sino que será un dígalo con mímica, pero con la expresión del cuerpo, ¿no? Con la expresión de las emociones, los gestos, para que ellos también vayan ejercitando aún más esa parte, y pues sus propios compañeros van a tener que adivinar de qué cuento se trata, ¿no? Si se trata de Ricitos de Oro y los Tres Osos, pues tendrán que hacer todos el gesto que se esté planteando en la frase del cuento, ¿no? Para que también los demás vayan ejercitando y vayan comprendiendo principalmente las expresiones que las otras personas nos quieren dar, ¿no? Esa interpretación. Y como cierre y socialización de la clase, pues vamos a responder algunas preguntas y vamos a socializarlas. Al concluir,
vamos a llegar a una conclusión acerca de la importancia de la expresión para comunicarnos, donde las preguntas claves serían: ¿qué tan importante es comunicarnos? ¿Qué tan importante es usar las expresiones cuando nos comunicamos? ¿Qué aprendizaje nos deja de la clase? Porque también nosotros podemos evaluarnos como docentes a través de ellos, ¿no? ¿Qué tanto aprendieron y qué les pareció la actividad, principalmente para saber si tuvimos un buen resultado por parte de los alumnos? ¿Qué les pareció? Si hubo un verdadero aprovechamiento. Y como evaluación de mi producto sería la reflexión de la importancia de la expresión de la comunicación. Sería una lista de cotejos. Mi evaluación sería más cualitativa, donde me esté dando indicaciones cuáles son esos aprendizajes que han adquirido mis alumnos, no tanto a lo cuantitativo, sino más a lo cualitativo, ¿no? Sino que quiero saber en qué puedo ayudarles a mejorar, en dónde puedo utilizar más tiempo para que ellos estén aprendiendo mejor. Las características cuáles se evaluarían serían las preguntas de diagnóstico y las de conclusión. Sería también mis actividades de desarrollo en el ejercicio de expresión, en el diálogo con expresiones. Voy a estar evaluando las actitudes que tuvieron mis alumnos en cuanto al desempeño y la participación, si el alumno decidió participar por sí solo o tuvo que haber una motivación para que lo hiciera, ¿no? Además de las actitudes que está tomando en referencia a la actividad. Y como recurso didáctico y materiales, estoy utilizando el pizarrón, plumones, cuaderno, útiles escolares básicos de los alumnos, imágenes de las expresiones y un listado de cuentos, además de mi lista de cotejo. Yo sería. Felicidades, maestro. Muchas gracias por compartir. Y bueno, podemos identificar aquí que hubo una transversalidad en los aprendizajes de artes para poder incluir a su vez la comunicación, tomando en cuenta el contexto desde un inicio. Entonces, muchas felicidades, maestro, para haber realizado esta actividad, y lo importante aquí pues es llevarla a la práctica, tratar de implementarla, buscar el tiempo y el espacio para lograr hacerlo en próximos días, ya una vez que regresemos a las clases. Gracias, maestro Iser. Continúo con la maestra María de Lourdes, que había pedido la palabra por medio del chat. Adelante. Bueno. Doctora, ya estoy con audio, ahora sí ya puedo hablar. Para que no olvidemos que terminamos a las 2:30. Sí, claro, muchas gracias. ¿Nos podría compartir de nuevo el enlace para, una vez terminando, asistir a la clausura, por favor? Claro que sí, doctor. Qué amable, gracias. Maestra María de Lourdes, adelante. Bueno, por lo pronto le cedemos la palabra a algún otro maestro o maestra que me apoye, por favor, a levantar la manita. Queremos escucharlo y poder retroalimentar este taller. Maestra Jessica Osorio, adelante. Gracias, voy a compartir la pantalla. Ahí ya podemos visualizarla. Ok, gracias. Bueno, igual soy docente en formación, entonces estoy utilizando el formato que utilizamos. Soy de la licenciatura en educación primaria. Y bueno, aquí en el formato primero se ponen los datos de nuestra escuela, después de la escuela en la que se trabaja, que esta es en la que estuve trabajando en el semestre anterior. Se ponen las fechas, el horario, y posteriormente se pone el campo formativo. En este caso es lenguaje y comunicación, asignatura lengua materna, el bloque es el segundo y el ámbito es estudio. La plataforma y red que estuvimos utilizando es Meet y Classroom.
en el espacio sincrónico usando esta modalidad virtual. Es media hora o 45 minutos aproximadamente, realizando las actividades durante la sesión en línea. En el espacio sincrónico es imprimir el material que se adjunta en Classroom, en la sección novedades, y después de la clase en línea se toma una fotografía de la actividad y se envía a la brevedad. Asincrónico quiere decir que es en el tiempo en el que no estamos directamente con los alumnos. Después puse el enfoque didáctico, que es el papel de la escuela para orientar el desarrollo del lenguaje, es fundamental. Y por un lado, se deben de crear espacios para que la dimensión social del lenguaje sea abordada y comprendida y los alumnos desarrollen habilidades de interacción y expresión oral y escrita para comunicarse de manera eficaz en diferentes situaciones y al mismo tiempo aprendan a valorar la diversidad de las lenguas y sus usos. Bueno, cabe mencionar que en esta escuela se está utilizando el Plan de Estudios 2011. Como aprendizaje esperado se tiene el identificar las características y la función de las monografías. En énfasis y competencia es el reconocimiento de las características generales y usos de las monografías. Y en los propósitos de educación primaria tenemos que los alumnos participen eficientemente en diversas situaciones de comunicación oral, lean comprensivamente diversos tipos de texto para satisfacer sus necesidades de información y conocimiento, que participen en la producción original de diversos tipos de texto escrito, que reflexionen consistentemente sobre las características, funcionamiento y uso del sistema de escritura, aspectos gráficos, ortográficos, de puntuación y morfosintácticos, que identifiquen y analicen y disfruten textos de diversos géneros literarios. Aquí mi clase se llama ¿Qué sabemos de la monografía? El objetivo es recordar a los alumnos la función y estructura de la monografía mediante su interacción grupal a través de juegos y dinámicas. Empezamos con las actividades. En el momento de inicio se da la bienvenida y se abre el diálogo sobre el estado de ánimo de cada uno. Se inicia con un ejercicio de respiración plena llamado Pancho Pantera. Y se lee la definición de monografía con apoyo de una presentación y los niños deberán adivinar de qué se trata. En material y recurso se hace el uso de un dispositivo electrónico o cámara y el tiempo estimado es muy breve, de 4 minutos, y se usa la plataforma Meet. En el desarrollo se hace la organización del juego Todo el mundo cree que sabe. Aquí se tienen que leer las instrucciones, se forman 3 equipos. Este equipo lo tiene que formar la docente para no generar desorden, ¿no?, en la clase. Y de cada equipo se debe seleccionar un representante por ronda, es decir, por pregunta con ayuda de una ruleta por equipo. Se hace a cada representante 5 preguntas de opción múltiple relacionadas con las características de la monografía con apoyo de una presentación. Cada pregunta contestada correctamente va a tener valor de 2 puntos y si es incorrecta va a tener un valor de 0. Cada pregunta tendrá un tiempo de 20 segundos para contestarse. Durante estos 20 segundos los alumnos van a escribir la pregunta en su cuaderno y van a tener 2 comodines por pregunta, que es cambio de representante y soplar. Al usar el comodín, si la respuesta es correcta, solo va a valer 1 punto y si es incorrecta, se va a restar 1 punto a los puntos ya acumulados. Se van a registrar las respuestas de cada equipo y sin decir si está bien o mal, y al terminar todos los equipos van a decir la respuesta correcta, misma que deberán anotar debajo de la pregunta y escrita en su cuaderno. Y bueno, el equipo con mayor puntuación es el que gana. Esta actividad se hace con la intención de que los alumnos puedan interactuar y al mismo tiempo, pues las preguntas son relacionadas con el tema, es decir, la monografía. Se tiene un tiempo estimado de 18 a 20 minutos y se va a hacer uso de la presentación, que se llama Todo el mundo cree que sabe, y se usa el cuaderno de la asignatura. Y bueno, aquí en anexos puse cómo sería la presentación. Está aquí primero la definición de monografía, se leen las instrucciones, los equipos ya organizados, y aquí se muestra cómo estarían las preguntas, se tomaría el tiempo, los comodines, y por ejemplo la primera pregunta es, ¿las monografías tratan sobre? Y vienen las opciones múltiples, y así sucesivamente, y aquí hasta abajo está pues el seguimiento de la puntuación. Como actividad de cierre, se tiene que, con el apoyo de la presentación, se proyectan los pasos para realizar una monografía en desorden. Aquí se hace un diagrama de flujo con los pasos entre todos,
y se copia el diagrama con el material impreso. El material impreso es exactamente el mismo diagrama que se presenta, solamente para que los alumnos ahorren tiempo en copiarlo. Están aquí también los pasos para realizar la monografía. Aquí igual se hace la participación activa, en donde los alumnos dan la respuesta y en el orden en que se tiene que ir organizando una monografía. Y bueno, continuando con el formato, como tarea, también aquí hay un espacio, que es después de la clase en línea, se toma la fotografía de la actividad y se envía a la brevedad, que en este caso el producto sería un apunte. Y en la evaluación se utiliza una lista de cotejo, donde se toma en cuenta la participación activa durante las clases, un apunte con fecha, con el valor del mes, con título de la actividad, y en la ortografía, si son más de 5 errores ortográficos, se toma como un no. Y la evaluación se realiza de manera implícita durante la actividad de los alumnos y su participación en clase. Esta evaluación se hace mediante la observación por parte de la docente, ya que los alumnos, al estar participando en clase, pues te das cuenta si saben la respuesta o no la saben. Y bueno, aquí hay un espacio en donde se ponen los contenidos que se abordan durante la clase, que es la definición de monografía, las características de esta y los pasos que se realizan para poder tener como producto la monografía. Y se ponen las referencias de consulta. Sería todo. Felicidades, maestra Jessica. Muchas gracias por integrar todos los elementos con los que estuvimos trabajando el día de ayer. Y esa producción de textos, la lectura y la escritura, pues es muy importante no dejarla de lado en las actividades que ustedes diseñen o propongan para los estudiantes. Muchas gracias, maestra. Le vamos a dar la palabra a la maestra María, pero antes de ello, por si ya no nos alcanza el tiempo, les estoy colocando en este momento en el chat las características del ensayo. Va a ser un ensayo de 3 a 5 cuartillas. Va a ser un ensayo del tipo reflexivo. La estructura es la introducción, desarrollo y la conclusión. Y el nombre del archivo debe de ir apellido paterno, apellido materno, apellido paterno, guión bajo, apellido materno, guión bajo. Los nombres, en dado caso de tener 2 nombres, taller 6B. La fecha de entrega, límite, nos confirman que es el día 1 de septiembre. Y para poder entregarlo, ustedes van a entrar de igual manera a la página del CRESUR, a la liga que les estuvieron mandando para ingresar al taller. Vamos a buscar el taller 6, fortalecimiento pedagógico y comunicación. Vamos a encontrar el grupo B. Y en la parte donde dice actividad, vamos a dar clic en la actividad para que una vez se nos abra un formulario, vamos a responder a las preguntas y vamos a añadir el archivo. Aquí están las características del ensayo por si gustan tomarle una fotografía y para poder continuar ahora sí con la maestra María, a la cual le vamos a dar 5 minutos, maestra, para luego podernos despedir. Gracias. Muy bien, ya, Jaira. Bueno, voy constante y sonante. No voy a proyectar porque el equipo se hace lento y no puedo activar el micro ni nada. Les voy a describir a grosso modo el diseño de la estrategia y de antemano gracias por compartirnos todas estas herramientas. Escuchando a los estudiantes y a los profes me hizo cambiar algunas cosas de mi estrategia y eso creo que tiene que ver con la escucha activa. Quiero pensarlo. Bueno, pues en la parte superior de la ficha, pues aparece el nombre del profesor, el nivel, pues es el nivel superior donde yo considero que voy a aplicar esta estrategia. El programa es la licenciatura en educación, el curso es en el curso de bases epistemológicas para la investigación que se ubica en el semestre 2 de un total de 8 que conforman el programa de la licenciatura. El nombre de la estrategia se llama Te abrazo, nos abrazamos. El contexto es el abrazo como territorio epistémico para la construcción de conocimiento subjetivo. La duración es de 45 minutos. Aquí fue donde dio un viraje la estrategia como la había pensado originalmente, porque me parece que hay que irle imprimiendo también dinamismo a estos cursos que a veces no nos gustan
porque terminan siendo muy teóricos, ¿no? Pero acá la intención es combinar esta emocionalidad también con la teoría. Bueno, el tema es habilidades socioemocionales en la construcción de conocimiento. Los objetivos o la competencia es incentivar el bienestar emocional, la confianza, formas de expresión y aliviar tensiones a través del abrazo y desde la experiencia subjetiva construir conocimiento. En el sustento teórico se apertura con una pregunta. ¿Qué entendemos por educación emocional? Podemos decir que la educación emocional constituye un proceso educativo continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo humano, como objeto de capacitarle para la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y social. Vizquerra, año 2000. Las competencias emocionales deben entenderse como un tipo de competencias básicas para la vida, esenciales para el desarrollo integral del sujeto. No obstante, las competencias emocionales son probablemente de las más difíciles de adquirir. Un estudiante puede apropiarse de una variedad y amplia gama de contenidos teóricos, pero puede que no aprenda a regular totalmente sus emociones. Esto requiere una insistencia a lo largo de toda la vida. Y se cierra con una pregunta. ¿Podemos construir conocimiento desde el abrazo? Descripción de la estrategia. Desde que nacemos sentimos el calor, la protección y el amor que los abrazos transmiten. Rodear con los brazos a una persona es una de las formas más auténticas de comunicación no verbal y expresión emocional. Y además ayuda a mejorar y sanar nuestras relaciones. Probablemente existen pocas terapias naturales y ecológicas tan sencillas, económicas y agradables como la de dar y recibir abrazos. Desafortunadamente, en virtud de la pandemia del COVID-19, abrazarse es probablemente uno de los gestos que más extrañamos. No obstante, los especialistas comparten consejos, pues nadie discute que una de las formas de afecto más poderosas son los abrazos. Bueno, omito las recomendaciones que dan los especialistas. Me voy a describir los pasos de la estrategia. 1. Los participantes se colocan en círculo, de pie. 2. Cada participante procederá a ofrecer un abrazo al participante de la izquierda, diciendo, me llamo Pedro y esto es un abrazo. La otra persona responde, ¿un qué? Y repetirá, me llamo Pedro y esto es un abrazo. La persona que recibe el abrazo a su vez le dirá y ofrecerá a la persona de su izquierda lo mismo. Me llamo Lupita y esto es un abrazo. A lo que la otra contestará, ¿un qué? Y repetirá, me llamo Lupita y esto es un abrazo. Y así sucesivamente. 4. Como cierre del ejercicio, todos los participantes terminan fundiéndose en un abrazo final. La realimentación. Aquí pensé en 2 preguntas. ¿Cómo me sentí? ¿Y qué sentí? Esas preguntas se les harían a los participantes. El coordinador de la actividad pone en práctica la escucha activa. Puede anotar en papel o pizarra los aportes de los participantes. Memoria del sentir, los abrazos. Momento para la reflexión. ¿De qué nos damos cuenta? ¿Desde dónde? ¿Desde qué? ¿Desde quiénes construimos nuestra emocionalidad? Y bueno, hasta ahí me quedé. Yajaira, audiencia. Con esa estrategia, yo la ubiqué como una estrategia de inducción previa al abordaje de lo que puede ser algo un poquito más ambicioso, pero la verdad que me activé porque dije, los cursos de epistemología generalmente nos resultan aburridos, tediosos, teóricos, y no encontramos el sentido, pero de pronto pensé, el abrazo como un territorio epistémico, el abrazo como un territorio para la construcción de conocimiento subjetivo. Y la verdad que sí me gustaría emplear esta estrategia. Obviamente tengo que anclarla más con el contenido propio del curso y bueno, pues estará pendiente esa parte, pero gracias por las aportaciones. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted por la exposición del día de hoy y bueno, pues que este taller les haya servido a ustedes para, si ya teníamos algún conocimiento esencial o básico de la comunicación, de la escucha, pues ir incluyendo
emociones, situaciones, tal vez actividades como la que acaba de comentar la maestra María, de inducción para crear ese ambiente agradable de confianza con los estudiantes. Y una vez teniendo ese ambiente armónico, ahora sí iniciar a trabajar con los contenidos que se nos están presentando o que nos recuerda el perfil de egreso, las competencias, los aprendizajes esperados. De manera general, una sola persona le pido que por favor me apoye con alguna retroalimentación de qué fue lo que aprendió o qué es lo que se lleva de este curso para poder mejorar, pero sobre todo para pues trabajar en ello. Adelante, algún maestro, alguna maestra. ¿Qué es lo que les deja este taller? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Ante todo, muchas gracias, doctora Yajaira, por impartir el taller. Y ahora sí le vamos a presentar la constancia a la doctora, agradeciéndole ahora sí prácticamente por haber impartido el taller titulado Fortalecimiento de la Pedagogía y la Comunicación, Comitán de Domínguez, Chiapas, a 27 de agosto del 2021. Firmado por nuestro rector, doctor Abraham Velasco Hernández. Ante todo, maestra, muchas gracias y estamos al pendiente y espero que nos acompañen en la clausura. Gracias, doctor. Qué amable, muchas gracias. Bueno, pues ya escuchamos, hay que retirarnos para asistir a la clausura. Les agradezco sus comentarios, sus sugerencias al correo, es mi correo personal. Con mucho gusto los puedo seguir atendiendo por ese medio. Fue un gusto haberlos conocido durante estos 3 días y espero coincidir con ustedes en próximos talleres o yendo ya de manera presencial a sus estados. Muchísimas gracias y que pasen buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctora. maestra Yajaira. Gracias, un abrazo a todos. Gracias.